Bien, entonces vamos a ver un circuito y cómo se aplican las leyes de Kirchhoff en el circuito, ya que tenemos una idea de lo que es una malla. Y antes que nada, ustedes saben la diferencia entre circuito serie y paralelo, pero vamos a ponerla. Vamos a hacer una nota. Vamos a hacer el repaso. Serie, circuito, paralelo. Bueno, repaso circuito serie y circuito paralelo. Todos saben que circuito serie es un circuito serie sencillo. Bueno, todos los circuitos serie son sencillos. También tengo dos resistencias y tengo la tensión. Entonces, al circuito serie también se lo conoce con otro nombre, y vamos a ver cuál es el nombre que se lo conoce. Por este circuito va a circular una corriente, y ustedes vean de que yo acá, a la corriente, ¿qué es lo que puedo hacer? Le puedo dar este sentido a la corriente, porque yo no sé cómo va a circular la corriente. Yo le puedo dar ese sentido, o le puedo dibujar este sentido a la corriente. O sea que va en este sentido. Porque nosotros no sabemos el sentido que va a circular la corriente. Entonces, en circuitos eléctricos y magnéticos, en análisis de circuito, en lo que es la electrotecnia en general, se usan reglas de signos. Se usan reglas de signos. O sea, para indicar la corriente, para indicar el sentido, mejor. El sentido se usa una regla de signos. Y la regla de signos dice que si dibujo, o si mejor dicho, si le doy sentido a la corriente saliendo del, miren cómo le pongo, positivo, es más, del generador o batería, si le doy el sentido a la corriente saliendo del positivo del generador o batería, a esa corriente o a esa intensidad le doy la anoto con signo positivo. Estas son reglas de signos
que nos van a servir para resolver todos los circuitos alterno continua, y de una manera que el circuito nos dé bien el resultado. Circuito se equilibra. ¿Qué quiero decir con eso? Y quiero decir saliendo del positivo. Esta es la batería, esto es más, esto es menos, esto es la batería, y el sentido, si sale de la batería, es la corriente es positiva. Yo ya lo sé que es positiva, y cuando está el signo más, no necesito ponerle el signo, sé que es positivo. Entonces, en este circuito que está acá, yo siguiendo mis reglas, voy a decir que la corriente sale de positivo, por lo tanto es positiva. Y acá aparece una diferencia de potencial siempre, que es de la batería. Y miren cómo marco la diferencia de potencial. Yo acá marco la diferencia de potencial con una flechita. Entonces puedo poner otra regla de signo. Esto sería para indicar el sentido de la corriente, ¿no es cierto? ¿Es esto? Bueno, perdón acá. Bien. Ahora, vean, otra cosa que se usa mucho en resolver los circuitos es marcar la diferencia de potencial con una flecha. Y la flecha siempre la flecha va a estar del lado positivo. Entonces podemos poner otra regla de signos. Es marcar en una batería o generador y o generador, ¿cierto? Es marcar en una batería o generador la diferencia de potencial con una flecha donde la punta de la flecha indica el mayor potencial. ¿Qué quiero decir esto? El mayor potencial. Que el mayor potencial, signo positivo. Por eso siempre les digo que marca el positivo. ¿Cómo lo puse acá? Entonces ya tenemos varias reglas. Para empezar, porque para resolver un circuito y no embarullarnos, tenemos que hacerlo en forma ordenada. Entonces, lo primero que hago es marcar la diferencia de potencial en la batería. Y una vez que marqué la diferencia de potencial, uso la regla de que la corriente que sale del positivo de la batería. Entonces ya estamos
haciendo nuestras reglas de signos para poder resolver el ejercicio. Y las reglas de signos continúan. ¿Por qué? Porque miren la corriente. Si yo veo la corriente, esta corriente está entrando a un elemento del circuito. En este caso, el elemento del circuito es la resistencia R1. Entonces, miren, como la dibujé, positiva, acá está entrando este elemento. Por lo tanto, acá va a salir la corriente. Si la corriente sale, llega a R2 y está entrando nuevamente a R2. Y aquí está saliendo y acá llegó la batería. Esta es la corriente. Entonces, podemos decir que un circuito serie, la corriente no se dividió. Podemos sacar esa conclusión. Miren, en el circuito serie no se dividió la corriente es la misma. Puedo anotarlo acá, circuito serie, la intensidad de corriente que circula es la misma en todo el circuito. Es la misma en todos los elementos, vamos a tomarlo bien, en todos los elementos que hay en el circuito. Cuando uno habla de un elemento, estamos hablando de, en este caso, resistencias. Estos son los elementos. Bien, si había bobinas, y la bobina también es un elemento del circuito. Si había capacitor, el capacitor también es un elemento del circuito. Entonces, una característica del circuito serie es que la intensidad no cambia. Pero vean una cosa. En este circuito se está entregando energía. ¿Y quién entrega la energía? La fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz representada por la batería, que nosotros la marcamos con la letra E. Esa es la fuerza electromotriz. Yo estoy entregando energía. Y esa energía, ustedes saben que la resistencia eléctrica toma temperatura, o sea, todo lo que yo estoy dando se está transformando en ¿qué? En calor. ¿Dónde se está transformando? Se está transformando en R1 en calor y en R2 en calor. O sea que, si voy a la expresión de Kirchhoff, que acá la expresión de Kirchhoff es muy general, me dice la sumatoria de las fuerzas electromotrices, ¿no? Porque cuando se hace una ley se hace y se estudia de que sea para casos generales. En este caso, en este circuito que yo tengo, hay solamente una batería. Hay solamente una batería. Por lo tanto, la sumatoria, bueno, es una, no hay sumatoria. Es una batería. Entonces estoy acá, miren. Yo puse que la sumatoria de las fuerzas electromotrices, en este caso es una, tiene que ser igual a la sumatoria de las caídas de tensiones. Ven, acá sumatoria de caídas de tensiones. Y yo que la sumatoria de caídas de tensiones dije que I por R es la ley de Ohm. Bueno, vamos a ver cómo es eso. Y entonces vamos a ir de nuevo a nuestro circuito, donde ya pusimos una regla. Una regla era esta. La segunda regla era esta. Y ahora podemos anotar una tercera regla. Y que vale para todos los circuitos.
y que vale para todos los circuitos. Y esta es muy importante porque me va a dar la caída de tensión. Y vamos a ver qué es la caída de tensión. Entonces vamos a mirar acá el circuito. Perdón, está bien, ¿no? ¿Quieren que vuelva a repetir algo? Recuerden, ustedes me detienen si voy rápido. ¿Se está entendiendo lo que estoy haciendo? Estoy definiendo unas reglas de signos para poder resolver el circuito y poder entender qué son las caídas de tensiones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Bien, bien. Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. Ahora, mi tercera regla va a ser que cuando la corriente entra a un elemento, cuando la intensidad de corriente entra en un elemento, cuando la intensidad de corriente entra en un elemento, digo que entra, perdón, cuando entra en un elemento, marco, a ver si se entiende mejor, marco esa entrada como positiva. La marco. ¿Qué quiero decir? Vamos al circuito. Veamos. Voy acá al circuito y la marco como positiva. Miren, está entrando la corriente acá. Acá está entrando. La marco como positiva. Por lo tanto, acá a donde sale, y le voy a poner negativo. Miren en R2, que es el otro elemento, está entrando. Le pongo el signo más y acá le pongo el signo menos. Entonces vamos a completar acá que cuando entra lo marca como positivo y a la salida del elemento lo marco como negativo. Como negativo. O sea, que lo que dije es lo siguiente. Resistencia, entra la corriente, porque la marco en este sentido, y la corriente es positiva, entonces acá marco positivo. Bueno, sí, en este punto entró, en este punto del elemento salió, y marco negativo. Lo voy a dibujar acá abajo. Marco positivo, marco negativo. ¿Para qué me sirve eso? Me sirve para marcar la diferencia de potencial. Vean, miren lo que hago. Yo marqué positivo la entrada, negativo la salida, y hago mi flecha de diferencia de potencial. Y esta flecha que está acá, me está marcando esto que está acá, es la caída de tensión en el elemento R. O sea que en el elemento resistencia, ¿no? Es la caída de tensión. ¿Y cómo la puedo marcar?
hay muchas maneras. Por ejemplo, si a esto lo llamo A y a este lo llamo B, o 1 o 2, o lo que quieran ustedes, lo pongo como entre A y B. Y a veces se puede poner como la caída de tensión en el elemento R. Entonces, si voy a mi circuito, los dibujo. Y miren, lo dibujo siempre la flecha. Dibujo la flecha. Y dibujo la flecha. Bien. Y acá tengo las caídas de tensiones dibujadas en cada una de las resistencias. Perfecto. Entonces vean ustedes cuántas caídas de tensión tiene este circuito. Este circuito tiene una caída de tensión en R1 y tiene una caída de tensión en R2. Y vean qué práctico que es el sentido de las flechas, porque yo puedo decir que la caída de tensión, que la marco así en BR1, va a ser igual a la caída de tensión en BR2. Perdón, la caída de tensión en BR1, disculpen, me confundí. La caída de tensión en R1 y esta la caída de tensión en R2, vean el sentido de la flecha. Esta flecha tiene el mismo sentido que esta, o sea que las dos flechas las puedo sumar. Puedo sumar las dos caídas de tensiones. Y vean el sentido de esta flecha. Es opuesto. Por lo tanto, la suma de la caída de tensión en R1 y la suma de la caída de tensión en R2 es igual a E. Por lo tanto, vean que a un circuito serie también se lo llama, a un circuito serie, voy a ponerlo abajo, ya tenemos las reglas de los signos. Entonces, a un circuito serie también se lo llama divisor de tensión. Quiero que vean esta diferencia, circuito serie. También se lo llama divisor de tensión. A un circuito serie también se lo llama divisor de tensión. Bueno, hasta ahora lo que estoy lo que estamos viendo, se está entendiendo estas definiciones. Miren, son definiciones básicas para que cuando arrancamos con los circuitos lo vamos a resolver muy bien, muy rápidamente. Divisor de tensión. Bueno, tengan presente esto, ¿no? Por si les dicen, dibujen un divisor de tensión. Lo que me está pidiendo es un circuito serie. ¿Y por qué es divisor de tensión? Porque la divide la tensión. Miren, vamos acá a este circuito. Supongamos que acá tengo un valor de tensión dado. Acá. Por la fuerza electromotriz. Entre R1 y R2 lo estoy dividiendo. Vamos a ver un circuito práctico. Bueno, veamos un ejemplo numérico. Vamos a dibujar el circuito. Vamos a hacer el mismo circuito. Vamos bien, viendo cosas sencillas, y después van a ver ustedes que si aparece un circuito distinto van a tener todas las
herramientas para poder resolverlo. Vamos a suponer que nos dan este circuito donde esto vale 12 voltios, esto vale 6 ohms y esto vale 3 ohms. Vean, a mí me dieron este circuito. Ahora, cuando a mí me dan un circuito, yo si quiero lo puedo dibujar, claro, lo puedo volver a dibujar de otra manera, ¿no? Pero siempre que el circuito no quede modificado. Miren, si yo marco estos puntos, y generalmente para dibujarlo de otra manera conviene marcar un par de puntos. Y los par de puntos que tengo acá es entre la batería. Este punto y este punto. Entonces, supongamos que lo quiero dibujar de otra manera. Y lo dibujo así. Esto es R1, esto es R2. Y miren, si a este punto lo llamo 1, 1. Y a este punto lo llamo 2. Este punto lo llamo 1. Y a este punto lo llamo 2. ¿Qué veo? Que el punto 1 está en el positivo de la batería. Y el punto 2 en el negativo. Miren, ya tengo armado el circuito de otra manera y es el mismo. Es un circuito serie, pero lo dibujé distinto. ¿Y para qué se hace esto en los circuitos? Y porque a veces uno no se da cuenta bien cómo viene el circuito, pero si yo lo modifico, ahí posiblemente me resulte más fácil. Acá tengo 12 voltios y acá tengo 6 ohms y acá tengo 3 ohms. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer yo con este circuito? Usar las reglas. La corriente sale por positivo y la dibujo. Y esta es la corriente. La otra regla que dije es marcar la diferencia de potencial. Yo sé que el segmento más largo en la batería es el positivo. Aunque no esté anotado, vean, yo acá tampoco lo anoté, pero siempre el segmento más largo es el positivo y el negativo. A veces no se anota, comúnmente no se anota, porque ya se sabe que el segmento más largo es el positivo. Entonces acá hago lo mismo. Marco la diferencia de potencial, marco la corriente y acá marco la corriente. El circuito no cambió y ahora lo que voy a marcar con otro color es que la corriente que entra en R1 le pongo positivo, cuando sale negativo, la corriente positivo negativo. Y acá marco las caídas de tensiones. De la misma manera acá, positivo, negativo, y marco las caídas de tensiones. Y miren cómo las voy a llamar. A esta B sub R1 y a esta B sub R2. A esta B sub R1 y a esta B sub R2. Entonces, vamos a ver, en este ejemplo numérico, a donde ya nosotros colocamos todas nuestras reglas de signos y vamos a trabajar con lo que pusimos acá. Con esto, vamos a trabajar con esto, y con que la corriente es positiva. Entonces estoy en condiciones de calcular las caídas de tensiones. Bueno, primero calculemos las caídas de tensiones en R1 igual
6 ohms y en R2 igual 3 ohms. Bueno, si voy a calcular las caídas de tensiones, ¿qué usamos para calcular la caída de tensión? Ley de Ohm, ¿cierto? Bien, entonces anotamos BR1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la corriente I, que es la misma, por R1, y BR2 va a ser igual a I por R2. Ahí tengo el cálculo de las caídas de tensiones, pero ¿qué es lo que pasa? Que no conozco acá. Vean, acá tengo una ecuación, acá tengo otra ecuación. No conozco la corriente, que es la misma. No la conozco. Bueno, ¿cómo calculamos la corriente? Entonces, tenemos que calcular el valor de la intensidad de corriente. El valor de intensidad de corriente I. Bueno, veamos cómo es el circuito. El circuito es un circuito serie. ¿Y qué hago para calcular la corriente? Puedo transformar, ¿no? ¿Cómo era la fórmula? Vamos a ver, fórmula de resistencias en serie. Cuando había resistencias en serie, eso significa que hay muchas resistencias. Rn son muchas resistencias en serie, R1, R2 y R3. Yo las puedo transformar en una resistencia. Formo resistencia en serie para reducirlas a una resistencia equivalente, ¿no? A una resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3 más todas las que tenga. En este caso, tengo dos. Entonces, el circuito queda el circuito del ejemplo. Numérico queda el circuito queda como mi batería, y entre estos puntos que yo marqué como 1 y como 2, me queda una sola resistencia equivalente. Las reduje. Entonces, la resistencia equivalente
va a ser R1 más R2, 6 más 3 es 9 ohms. Por lo tanto, puedo calcular la corriente ahora. Miren que en este circuito que está acá, yo puedo calcular la corriente. Porque esta corriente I que hay acá es igual a esta corriente I que hay acá. Porque es esta corriente que está saliendo de acá. Entre el punto 1 y el punto 2, la corriente es la misma. Entonces reduje mi circuito para que yo pueda hacer el cálculo. Bueno, ahora se va a cortar. Lo que vamos a hacer es tomarnos 5 minutos de descanso. ¿Qué les parece?